Bueno, bienvenidos todos. Besat Hashem, vamos a la midá número 5 del libro Tomer Dvorah, que nos dice, Lo exzik la'ad apo, como todas realmente midot preciosas de Kadosh Baruj Hu, que no para siempre va a extender su enojo, Dios nos libre contra Am Israel. Nos dice así, esta es otra midá, que si inclusive una persona, hablando de Am Israel, de un Yehudí, continúa haciendo lo equivocado, sin embargo, Akadosh Baruj Hu no va a mantener. Te muteaste, Raciel. Estás muteado. Se cortó. ¿Ya regresamos? Ya listo. Ok. Puede ser que aquí mi Wi-Fi no estuvo bien y sí voy a tener que cambiar de Wi-Fi. Disculpen, déjenme chequear el Wi-Fi. Bueno, por el momento voy a continuar así a ver qué pasa. Ok, disculpen. Ok. Sí, cualquier cosa lo interrumpimos. Así. Ok. Nos dice así, que Hashem no mantiene el enojo por siempre contra las personas, inclusive las personas que actúan mal, sino que Boreolam cancela su enojo, inclusive si la persona no regresa en Teshuvah. Y si inclusive cuando Am Israel se comporta mal, va contra los mandamientos de Boreolam, Hashem perdona a Am Israel y nos trae un ejemplo del Tanaj con el rey Jeroboam ben Joash. No es el primer Jeroboam, el primer Jeroboam fue Jeroboam ben Nabat, el que dividió el reinado. Este fue muchos años después, que a pesar de que él pecó, sin embargo Hashem lo hizo victorioso en la guerra y él pudo recuperar gran territorio que en el tiempo de David Amelech pertenecía al pueblo de Israel, pero durante el tiempo lo fueron perdiendo ante sus enemigos. Y aquí nos dice nada más en 2 versículos, de ahí de Melahim, estamos hablando de Melahim Bet, en Reyes 2, capítulo 14, el versículo 24. Nos dice así, bueno, primero el versículo 23, que este rey, Jeroboam ben Joash, asumió el reinado en Samaria. De hecho, él reinó por 41 años, pero él hizo el mal en los ojos de Boreolam, igual como lo había hecho Jeroboam ben Nebat. Y si tenía el mismo nombre y siguió por el camino de su antecesor, y él causó a Israel también a pecar. Sin embargo, y es muy breve aquí en el Tanaj, a pesar de todo el mal que él hizo, Boreolam le dio éxito militar y pudo regresar inclusive partes que era Siria en aquel momento y otras partes, a ser de nuevo, estar bajo el dominio de Israel. ¿Cuál fue el motivo? Nos dice el Tanaj. Porque Boreolam vio el sufrimiento, vio que el sufrimiento de Am Israel era muy grande, que nadie estaba sobreviviendo, ya estaban tan oprimidos por sus enemigos, que casi ya nadie quedaba. Y nadie venía a ayudar a Israel. Es decir, Boreolam vio que Am Israel estaba totalmente abandonado. Por lo tanto, él dice, yo nunca mencioné que voy a borrar el nombre de Israel por debajo de los cielos. Y por lo tanto, él los salvó a través de la mano de Jeroboam ben Joash. Es decir, hay un acontecimiento histórico donde Boreolam salvó a las 10 tribus de Israel por esta amidad, por esta virtud de que no va a mantener su enojo para siempre, sino que él perdona a Israel a pesar de que nosotros nos portemos mal. Dice, ¿y por qué motivo Boreolam
los perdonó. Dice, únicamente por esta virtud de no extender su enojo para siempre. Y al contrario, lo debilita, que Yahol Boreolam debilita su enojo, a pesar de que el pecado, de que la transgresión todavía está en su lugar, y Boreolam Hashem no castiga, sino que únicamente observa y con misericordia está esperando cuándo vamos a regresar en Teshuvah. Y a eso se refiere también el Rabí de los Salmos, Lola Netzach Yarid, Velola Lam Itor. No para siempre, Boreolam va a mantener un pleito contra Israel y no eternamente va a tomar venganza o va a estar en enojo. Sino que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, se comporta a veces con eso, con una forma más, Rakut significa más soft, más débil, más suave, o a veces con Kashut, y a veces nos va a manejar con un brazo un poco más fuerte, como un padre o como un educador, que tiene que saber cuándo tiene que ir con fuerza y cuándo tiene que ir con más de dulzura. Dice David Amelech en el Salmo 23, Shiftecha mishantecha ema yenachamuni. Dice David Amelech, Shiftecha, Shevet es un chicote. Dice David Amelech, a veces me das chicotazos, Shiftecha, un mishantecha, y a veces me das una mishenet, un bastón que me apoya. Dice, ema yenachamuni. Dice, los dos me dan consuelo. ¿Cómo entendemos este verso de David Amelech? ¿Cómo puede ser que también a veces el chicote le da consuelo? Dice, porque es shiftecha, es tu chicote. Cuando yo veo que viene de ti, eso me da consuelo. Porque yo entiendo que ya sea para cosas más agradables o cosas más duras, si viene de ti, sé que es por algún motivo. Decimos en la brajá de la Amidá, la primera brajá, Umedi Goel Ibnei Nehem, Boreolam le trae el Goel, el Redentor, el Meshiach, a Am Israel, Lebnei Nehem, a los hijos de los Avot, de Man Shemo Be'ahava. Por el nombre de Dios, quiere decir, porque para eso Boreolam creó al mundo, no para que el mundo solamente sufra y pase castigos, sino para que a fin de cuentas podamos recibir lo que Boreolam nos quiere dar, que es el máximo bienestar, y por eso va a traer Mashiach, Be'ahava, con amor. Quiere decir que todo el proceso, todo lo que Boreolam hace, si a veces es el shevet, el chicotazo, o a veces es el apoyo del bastón, todo es Be'ahava, todo es con amor. En la historia de Yosef, que todos lo conocemos, nos dice la Torá que cuando los hermanos decidieron inicialmente matar a Yosef, y luego Rubén sugirió, ¿para qué lo matamos? Mejor vamos a venderlo. Vieron una caravana que venía de Ismaelim, de árabes, que estaba transportando perfumes. Y la Torá detalla qué perfumes traía. Entonces dijeron, ¿saben qué? En vez de matar a Yosef, vamos a venderlo a estos Ismaelim y que ellos se encarguen de Yosef. Y así lo sacaron del pozo, del hoyo donde lo habían tirado, y lo vendieron a estos árabes que estaban transportando incienso y fragancias aromáticas. Nos dicen nuestros sabios que normalmente, ¿qué era lo que los comerciantes árabes transportaban? Petróleo. Ya desde aquella época, ya los árabes eran los que vendían el petróleo. Digo, hoy en día, pobrecitos, no les está yendo muy bien con el petróleo, que el precio está muy por abajo. Dicen los sabios, ¿cómo puede ser que si normalmente los árabes venden petróleo, justamente esta caravana traía fragancias? Dicen nuestros sabios, porque dijo Boreolam, dice, yo no lo voy a hacer a este tzadik, a Yosef, sufrir, que tenga que ir con árabes, con petróleo y cosas que apestan. Que viaje en una caravana que tiene perfume. Preguntan nuestros sabios, los Balea Musar, dice, imagínense que tú eres Yosef, tus hermanos te acaban de vender como esclavo, y no nada más lo vendieron como esclavo, lo hicieron prometer, y todos prometieron que nadie le iba a revelar a Jacob que fue vendido. Quise, digo, lo aleino, pero en México, lo alejen, que los secuestros son altos. Imagínense a alguien que está siendo secuestrado. ¿Cómo está su estado mental y emocional? Su futuro
totalmente incierto. Yosef tenía 17 años de edad. Y ahora, ¿qué dice Boreolam? Lo voy a consolar, que no va a ser una caravana de petróleo, va a ser una caravana de fragancias. A Yosef le hace diferencia, piensa que tiene inclusive tiempo de ponerse a dar cuenta que está oliendo petróleo o está oliendo fragancias. Pero el mensaje es, sí está oliendo fragancias. Sí se dio cuenta que aquí había algo diferente, que no era una caravana de petróleo. Se dio cuenta que todo es either Mishanteja, Shifteja o Mishanteja. Es o el chicote de Boreolam o es el bastón de Boreolam. Inclusive si yo estoy yendo por los lugares de penumbre, de lo peor, no voy a tener miedo porque sé que tú, Boreolam, estás conmigo. Lo que hay que saber es, y ahora nos los va a traer hacia nosotros, así es como Boreolam se comporta con Am Israel. La raíz de todo es amor y la raíz de todo es enfocarse para el bien. A veces con un chicote o a veces con un bastón. Por lo tanto, no dice el Talmud de Borá, así entonces nosotros tenemos que comportarnos igual que Boreolam, con el prójimo. A pesar de que una persona tiene la autoridad de reprimir y a veces de castigar al prójimo o a sus hijos, este es un mensaje muy importante a los que tenemos hijos, que no porque estemos en una posición de autoridad, ya podemos castigar como nos dé la gana, sino que inclusive si estamos enojados, no hay que mantener el enojo, que esa es la mitad de Boreolam, sino hay que cancelar nuestro enojo. Y aunque nos hagan cosas que merecerían ser castigadas, no hay que mantener para siempre este enojo, e inclusive en lugar donde es permitido mantener un pleito o un enojo contra el prójimo. Y nos trae aquí una bella Midrash, una bella Gemara, sobre una mitzvah de la Torah. Que dice la Torah que si te ves el burro de tu enemigo, de alguien que lo odias, que está hundido debajo de su carga, hay una mitzvah de la Torah de ir a ayudarlo. Nos dice la Torah, ¿por qué el pasuk está hablando, el versículo, de alguien a que de que odiamos? ¿Por qué es el odio? Nos dice, no era un odio personal, era un enojo porque la persona vio a ese que estaba, el dueño del burro, que había transgredido algo, que había hecho algo contra la Torah. Él era un solo testigo no puede ir al Beit Din, al Sanedrín, a testificar, y por lo tanto él tenía enojo contra esta persona por ser un pecador. Nos dice la Torah, Azov Tazovimo, a nivel literal, es la mitzvah de ayudar a la persona a que le quite la carga al burro, pero a nivel profundo, Lisa Gemara, ¿a qué se refiere el versículo que ayúdalo a descargar o descarga con él o de él? Dice, descarga el enojo de tu corazón. Sino muy por el contrario, aunque viste en él que hizo algo malo, es una mitzvah acercarlo a la Torah con amor. Y de esta forma, posiblemente, él haga teshuvah. Dice aquí el final de esta mitad, el Talmud de Borá, a eso se refiere esta virtud, lo exiglara, que Boreolam no mantiene su enojo para siempre. Y por lo tanto nos enseña que igual nosotros tenemos que comportarnos de esta misma manera. Quería traer entonces algunas historias de actualidad de cómo tenemos que comportarnos siempre con amor hacia el prójimo. Y quiero regresar a la historia de los hermanos de Yosef. Los hermanos de Yosef no eran malvados, eran las 11 tribus de Am Israel. 10, Benjamín no estaba presente. Eran Shiftei Ka, las tribus de Dios. Eran Sadikim. ¿Cómo entonces quisieron inicialmente matar a Yosef y finalmente nada más lo acabaron vendiendo? Nos dice la Torah, porque Jacob tuvo favoritismo hacia Yosef. Todos saben la historia,
inclusive le hizo esta ketonet tapasim, esta túnica especial. Y luego Yosef tuvo 2 sueños. Y todos conocemos la historia y los sueños. Pero hay un punto interesante de la reacción de los hermanos después de escuchar el primer sueño y después de escuchar el segundo sueño. Cuando escucharon el primer sueño, que eran las espigas que representaban a los hermanos que se estaban arrodillando ante la espiga de Yosef, le dejaron los hermanos, dice, ¿qué es lo que quieres implicar con tu sueño? Amoloch timloch aleinu, timshol timsholbanu, que vas a ser rey, que vas a ser una persona, un gobernador sobre nosotros. Y dice la Torá, y lo odiaron por su sueño y por todos los asuntos anteriores. El favoritismo de Jacob. Luego Yosef tiene un segundo sueño, que el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. Y era el mismo mensaje. Y le vuelven a decir lo mismo a Yosef, inclusive Jacob, de alguna forma, para tranquilizar la situación, también dice a Yosef, ¿qué estás soñando? En el segundo sueño, a diferencia del primero, que en el primero dice la Torá que tuvieron odio, dice que en el segundo sueño tuvieron envidia. Porque muy en la profundidad, se dieron cuenta de que Yosef no era simplemente un maníaco que simplemente estaba con delirios de grandeza. Sabían que contar 2 sueños de esa naturaleza no era simplemente invención o simplemente fantasía. Ya para el segundo sueño, ya lo que sintieron fue envidia, ya no fue enojo. Enojo y odio era porque pensaron que era simplemente un loco. Y en el segundo sueño comenzó a sentir que posiblemente era verdad, que él iba a tener un nivel más importante que ellos y ya sintieron envidia. Pero con todo y eso, un nivel tan subconsciente, porque eran tzadikim, que después, cuando Yosef fue a ver dónde estaban, y que ahí decidieron matarlo, al fin de cuentas, venderlo como esclavo, ellos no estaban en contacto con lo profundo de su esencia, que a fin de cuentas en la profundidad lo que sentían era odio y envidia. Traigo esa historia para aplicarla a esta unidad. Nos está diciendo, no es justificado odiar al prójimo y no es justificado estar enojado con el prójimo. Inclusive como papás, es muy fácil perder el control. Los hijos son expertos en sacarnos de control. No sé si a propósito o sin querer, pero Boreolam nos manda. Pero es impresionante cómo a veces perdemos el enojo. Perdemos el control y nos enojamos. Y hay que recordarnos, no, yo no puedo disciplinar si la disciplina nace de enojo. No puedo disciplinar ni a mis hijos ni al prójimo. Disciplina, como nos trae Abraham, y por eso lo mencioné, be'ahavá. Toda mi conducción, y de eso tratan estas 13 midot del Talmud Torah, es elevarnos al nivel de Boreolam, como le mencioné en la primera clase, a las 13 midot, la midá de Keter, que Keter significa Arihampin, significa total tolerancia, total paciencia, total flexibilidad, y es justamente esa virtud de Boreolam que dice que está Boreolam trayendo al Mashiach a los hijos de sus hijos por su nombre con amor. Ese amor no es Midat HaChesed, no es la sefirá séptima, la cuarta sefirá de la primera Zirampin, que es la sefirá de amor, de carnes, de Chesed de Boreolam. Y la sefirá de Arihampin es todo lo que Hashem hace, lo hace porque creó al mundo únicamente para dar y con bondad. Así tiene que ser toda nuestra actitud hacia el prójimo. Inclusive en situaciones donde hay que regañar, donde hay que disciplinar, hay que checar mis emociones. Si vienen por enojo, si vienen con odio, hay algo mal dentro de mí. Entonces, cuidado, que se prenda un foquito rojo, peligro, peligro, peligro. Los grandes Balei Musar nunca reprimían con enojo, nunca actuaban con un impulso negativo. Y eso es lo que nos está enseñando esta vida. Hay una Mishnah en Pirkei Avot, que para ser honesto,
No sé si lo mencioné la semana pasada o no, ya me da un poco de pena, porque doy diferentes clases ya. Tengo que anotar que dije cuándo. Les comenté la semana pasada, inclusive la anterior, la Mishnah que dice en Pirkei Avot, que hay que ser como alumnos de Hillel. Hillel dice que hay que ser como alumnos de Aarón. Dice, Oev Shalom, Berobev Shalom, Oev Atebriot, me carvan la Torah, no se la mencioné la semana pasada. Dice Pirkei Avot. Hay que ser como Aarón. Eso es una Mishnah a la mitad del primer capítulo de Pirkei Avot. Dice Hillel, el gran sabio Hillel. Hay que ser como los alumnos de Aarón a Cohen. Hay que ser un alumno de Aarón a Cohen. ¿Qué era Aarón a Cohen? Joel Shalom, Velodev Shalom. Una persona que ama la paz y persigue la paz. Joel te abrió, tú me cargan la Torah. Ama al prójimo y lo acerca a la Torah. Nos dice, nos trae el Midrash, cómo a través del amor al prójimo acercaban a las personas a la Torah. Cuando él sabía que una persona hacía algo malo, o había hecho cualquier tipo de pecado, a propósito Aarón se hacía su amigo y lo saludaba con amor, con una sonrisa. Y esa persona pensaba, oye, Gewalt, oye, si Aarón supiera lo que yo hago, seguro que no quería ser mi amigo. Y ese como que remordimiento interno lo traía a hacer Teshuvah. ¿Cómo entendemos entonces la segunda frase de Pirkei Avot? Que hay que amar al prójimo y acercarlo a la Torah. A nivel simple se entiende que uno pensaría, si yo amo al prójimo, Bueno, ¿sí? bueno, Sí, si yo amo al prójimo, que sea el amor al prójimo lo que me motive a acercar a otros a la Torah. Ese sería el pshat de la Mishnah. Pero lo que nos está enseñando esta Gemara a nivel más profundo, no. Oeva Tebriot, si yo amo al prójimo, el amor que él siente de mí hacia él, me cargo toda la Torah. Eso lo va a acercar a la Torah. No mis discursos. ¿Cómo podemos acercar a otros, tanto a la Torah como a nuestra amistad? No a través de discursos, no a través de regaños, solamente a través de amor. Dejen contarle un par de historias. Discúlpeme. Hay una historia famosa del Hafez Haim, que de hecho la historia es impresionante cómo se desarrolló. Ya después de que Hafez Haim había fallecido, Hafez Haim, me imagino que lo conocen, un ramo importante del siglo XIX-XX en Europa, que falleció en el año del 1933, se cuenta una historia que había un pueblito, aquellos pequeños pueblitos shtetl en Europa, que todo el mundo, todos los judíos de ese pueblito cuidaban Shabbat, y de repente un joven decidió dejar de cuidar Shabbat, y comenzó a trabajar en Shabbat. Y todo el pueblo estaba destrozado. Digo, en aquel pueblo, en aquella época, todo el mundo cuidaba Shabbat, que este joven haya dejado de cuidar Shabbat, les dolió mucho. Y justamente un día, entonces, la historia le está platicando un rab, esta historia en Israel, en un shiur, que una vez pasó esto en un pueblito en Europa, el Hafez Haim llegó a ese pueblito en Europa, y todo el mundo se acercó al Hafez Haim, y le dijeron, rab, qué bueno que vino, ya era famoso, y le contaron una historia, y este joven que dejó de cuidar Shabbat, y ya intentamos todo, ya lo amenazamos, ya le gritamos, ya le dimos musar, y no ayuda, él no le interesa, sigue transgrediendo Shabbat. Y cuenta la historia que el Hafez Haim lo fue a buscar y se metieron a un cuarto a platicar y saliendo del cuarto este joven hizo teshuvah y decidió que iba a regresar a cuidar Shabbat. Esta es la historia en Israel, un rab contando la historia. Uno de los que estaban en el shiur en Israel escuchando el shiur levantó la mano porque así contó, así terminó la historia. Dice, el rab que contó la historia dice, no sabemos lo que le dijo el Hafez Haim, pero sabemos que cuando salió del cuarto, ya regresó a cuidar Shabbat. Entonces estaba ahí un hombre de edad en la audiencia, levantó la mano, dice, rabino, ¿me deja agregarle algo a la historia? Dice, sí, con mucho gusto. Dice, rabino, yo era ese joven. Historia verídica.
Dice Rabino, yo era ese joven. ¿Quiere que le cuente lo que me dijo Chavetz Haim en el cuartito? ¿Y por qué regresé a cuidar Shabbat? Todo el mundo en Shur, imagínense, no lo podían creer. Dice, entramos a un cuartito, el Chavetz Haim tomó mi mano y comenzó a decir en hebreo yiddish, Shabes, dice, comenzó a llorar, sus lágrimas me comenzaron a caer en la mano, sentí como si me estaba cayendo ácido sulfúrico en la mano. De las lágrimas de Chavetz Haim llorando en mi mano, sentí su amor, sentí su cariño, sentí su interés. Y le prometí, Rabino, deje de llorar, se lo suplico. Voy a regresar a cuidar Shabbat. Esa fue la historia. ¿Cómo podemos hacer que el prójimo se acerque a la Torah? Y eso es lo que dice al final en esta virtud del Tomer Dvorah. Solamente con amor. Si amamos al prójimo y el prójimo siente nuestro amor, es la única forma de acercarlo a la Torah. Pero nada más de acercarlo a la Torah, dice al comienzo de esta Mishnah en Pirkei Avot, Oyev Shalom Velodev Shalom. Hay que amar la paz, lo hablé la semana pasada. Esa fue la virtud de la semana pasada, de que Am Israel somos uno. Ya hay que buscar siempre este amor, hay que buscar siempre la unidad, no importa lo que nos hayan hecho. Déjenme contarle otra historia. Cuando estuve en México, hace 2 años, 2 años y medio ya casi, les conté una historia de este libro, Incredible, de los que tuvimos la oportunidad de hacer un Shabbatón de Rabbi Yosef Valles. Ya salió el número 2. No se preocupen, no lo estoy vendiendo y no me dan comisión. Pero para que vean de dónde viene esta historia. Él cuenta, él hace seminarios, realmente ya tiene como 35, 40 años. Él es el director de Arahim en Israel. Tienen 40 años de hacer seminarios, decenas de miles de seminarios para intentar acercar a Am Israel a la Torah. Él aquí cuenta, una vez hizo un viaje a Polonia. Y en ese viaje a Polonia fueron 6 jóvenes que en un momento habían sido jóvenes religiosos, que habían abandonado todo. Nada más habían abandonado la Torah, pero ya estaban en riesgo de todo, de drogas y de todo, mal. Y terminó el primer día, el paseo en Europa, ya estaban en el hotel, ya habían cenado, terminado de cenar, y ya los adultos se habían retirado a su habitación, y vio que estos jóvenes estaban sentados en la mesa. Se acercó a ellos y les dijo, hola, ¿cómo están? Sabían que él era el que estaba, el director del viaje. Dicen, ¿les importa si me siento a platicar con ustedes? Dicen, no, Rabino, por favor, siéntese con nosotros. Y comenzó a platicar con ellos y se interesó sobre ellos y les hizo preguntas sin juzgar. Platíquenme qué pasó, por qué dejaron la Torah, etcétera. Y le dijeron lo siguiente, ¿sabes por qué dejamos todo? Porque en el sistema de observancia, en el sistema jaredí, en el sistema de judaísmo muy ortodoxo, nos hicieron sentir como si no pertenecemos. Les dijo, ¿por qué no? Dice, porque nosotros no éramos jóvenes tan exitosos en el estudio, no éramos jóvenes que no nos conectábamos tanto al sistema, y poco a poco nos sentimos juzgados, nos sentimos marginados, nos sentimos como todas las personas del sistema estaban contra nosotros. Entonces sentimos que no encajamos y por eso dejamos todo. Y Ravales mostró verdadero interés sobre ellos. Ya se quedaron platicando hasta altas horas de la madrugada, se quedaron platicando otras 3 horas. Después de 3 horas, uno de ellos les dice, Rabino, ¿sabe qué? Yo sí quiero estar en contacto con usted. Inclusive, si usted abre una yeshiva, yo me comprometo a ir a estudiar en su yeshiva y le traigo otros 5. Y dice Rabino, ¿vales? ¿Por qué? Dice, mira, Rabino, yo sé que usted está cansadísimo. Tuvo un día súper pesado. Usted está dirigiendo este programa, tuvo que hablar con todo el mundo, todo.
Si usted, en vez de haberse ido a dormir, tuvo el interés de sentarse con nosotros, simplemente escucharnos por 3 horas, dice, nunca en mi vida, hasta ahorita, hubo una persona, un rabino, que se interesara en escucharme 3 horas. Si usted está interesado en escucharme 3 horas, yo estoy interesado en estudiar con usted. Quiere decir, no podemos juzgar al prójimo, tenemos que mostrarle interés y verdadero amor. Verdadero interés y verdadero amor, mostrarle que realmente me importas. Seas o no seas religioso, hagas lo que no hagas, a fin de cuentas, somos hermanos. Hay un rabino en Nueva York, se llama Rav Avi Fisher, que él se dedica a jóvenes en alto riesgo de suicidio, no menos de eso. La mayoría, o pienso que casi todos los jóvenes que él está involucrado con ellos, jóvenes que venían de familias muy religiosas, de todos los niveles, Ashkenazí, Faradí, Hasídico, no Hasídico, que dejaron todo. Las familias, muchas familias los marginaron por riesgo a que influencien negativamente a los hermanos, a las hermanas, por miedo de que lo que se diga y que no van a tener los otros shidduchim, etc. Y este rabino se involucra con ellos. Personas que están en lo más bajo de lo más bajo, están en drogas, están en alcohol, están en sexo, están totalmente deformados con aretes, con tatuajes, con todo. ¿Y cuál es su técnica? Y ha salvado ya cientos de ellos. Una sola cosa: amor incondicional. 0 leyes, 0 restricciones, 0 reprimendas y musar y discursos y sermones. 0. Solo una cosa: amor incondicional. Tiene un hogar donde los hospeda, donde tienen gratis comida, donde dormir, etc. Y poco a poquito los va, a través de eso, regresando el valor, la autoestima. Y un punto que él toca ahí muy importante es, cuando vemos a esos jóvenes, dice, ¿qué pensamos? Vemos un joven que creció en una familia religiosa. Ahora, no está hablando únicamente a los religiosos, está hablando a los que también no son religiosos. Una persona que nació en una familia buena y de repente él no encaja en la sociedad. Se sale y está en drogas, como les dije, está en todo lo malo. Nosotros normalmente lo natural es juzgarlo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo puede? Lo vemos como una basura, lo vemos como alguien que lo peor de lo peor de la sociedad. Explica Avi Fisher, dice, ustedes no entienden, número uno, no entienden a esta persona lo que está sufriendo, no entiende cómo él le gustaría encajar en la sociedad, pero simplemente no encaja. Dice, y muchas veces estos jóvenes son los genios de la sociedad, y justamente es por eso que no encajan. Son los que están fuera del molde, porque son o muy inteligentes, o muy sensibles, o muy especiales. Pero porque no encajan en el molde, salen del sistema, no tienen autoestima, y se acaban autodestruyendo. Y si nosotros los vemos a ellos como un pedazo de, no voy a decir la palabra, dice que realmente no estamos viendo al alma de ellos. Y ellos lo sienten, y por eso nos odian. Pero hay justamente esas personas que tienen un enorme potencial. Si los ves a su alma, no a su cuerpo, a su alma, con amor, los puedes traer de regreso a la Torah. Y no solo a la Torah, los puedes traer de regreso a ellos mismos. A poder ser personas que puedan ser exitosas en lo de ellos. Dejen compartir un video. Break up what you writing,
chief of races. I'm chocolate, you albino. Facing you cause racist. Give me some years, I guarantee you we get different places. Hypocrite, criminal is what your faith is. Just like my stepfather, both make you faithless. Hope you your parents said they tell they play this. Don't give a about a grant. אחי, אתה רוצה? אחי? לא, אחינו. מדוע לא? כי אתה דתי, פנאטי, ואני לא. אז אנחנו לא אחים. יראה, אתה חובש את הכובע שלך, אני חובש את הכובע שלי, וזה לא אומר שאנחנו לא אחים. מה שמך? מה שמי? למה שאתה תגיד לי מה שמך, רבי? אני יוסף. אוקיי, יוסף. אנחנו לא אחים. אני אוכל סרטנים. אני אוכל צ'יזבורגר. אתה פעם אכלת צ'יזבורגר? לא. אבל אנחנו בכל זאת אחים. הרי אבותינו הם זהים. אוקיי. אם ככה, אחי, אתה רוצה לבוא לאכול איתי צ'יזבורגר? אתה רואה? אנחנו לא אחים. אחים שלי קבורים בהר הרצל. ואולי יום אחד גם אני אהיה קבור איתם. אפילו שיש לי את הקעקוע הזה על היד. אבל כשאנשים כמוך רואים את הקעקוע הזה, אתה יודע מה הם חושבים? הם רחמים עליי, כי הם מאמינים שאני לא ראוי להיקבר בבית קברות יהודי. אז תגיד לי, הרב יוסף, אתה עדיין חושב שאנחנו אחים? גם לי יש קעקוע. היה לי מורה שלימד אותי טוב טוב שכל היהודים אחים. וואלה. ומי זה המורה הזה? אדולף היטלר. הלו. הלו. לעזאזל, אין פה קליטה. לא התכוונתי להיות קשה איתך מקודם. קוראים לי אמיר, דרך אגב. רב יוסף? אחי! אחי! תגיד, האוטובוס עבר? לא. תודה. בבקשה, אחי. Somos hermanos. Hitler y Marx Shemov Zichron nos mostró que somos hermanos. Él no diferenció religioso, no religioso, le vas a la América o al Toluca o al Necaxa. No hay diferencias. Somos hermanos. Tiene que ver con lo que hablé la semana pasada. Am Israel, Miki Israel, Am Echad Baaretz, Goy Echad Baaretz. Somos una nación, no nada más una comparada a otros. Somos una unión de nación. Quiero regresar a la mitad de nosotros tenemos que ser como Hashem. De eso se trata esta virtud. Y él explicó cómo es Hashem. Que a pesar de que Am Israel no se comporta 100%, igual la misericordia de Hashem está en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar que nos destruyan. Hoy en la noche, el 26 de Iyar,
celebramos el comienzo de la Guerra de los 6 días. Quiero compartir con ustedes un video de los milagros de la Guerra de los 6 días. News brings you the latest incident to upset the chancelleries of the Muslim nations in the Middle East would not accept Israel's existence since its founding in 1948. They began amassing huge amounts of sophisticated weaponry and lobbying for the implementation of boycotts, divestment, and sanctions against the Jewish state. On the 15th of May, 1967, on Israel's Independence Day, a 3-week period began, which was one of the most tense and fearful periods in Israel's history. In direct contravention of international agreements, Egyptian leader Jamal Abdel Nasser removed the UN peacekeeping forces and began moving tens of thousands of soldiers and hundreds of tanks into what was the demilitarized Sinai Peninsula towards Israel's southern border. Egypt also blockaded the Straits of Tiran, an open international waterway which was essentially a declaration of war. Israel turned to the nations of the world, primarily to the United States, for assistance against Egyptian aggression, but somehow all Western countries decided to remain neutral. Very quickly, it became apparent that the promises were all but forgotten. Israel, with 2.5 million Jews, was left alone to face the might of the Arab nations. Egypt, Syria, Jordan, Iraq, and Lebanon formed a military alliance and began moving forces into Jordan towards Israel's borders. When the Arab countries realized that the world had abandoned Israel, many other Muslim countries were openly calling for the destruction of Israel. The will and means to murder millions of Jews were evident. Top IDF commanders expressed their concerns at the high price Israel was liable to pay in a war with the Arab world. Some military experts projected a toll between 20 and 100,000 lives. Israel prepared cemeteries all over the country, ready to accommodate many expected victims. Massive parks were prepared in Jerusalem, Tel Aviv, and other cities in case the cemeteries would have no more space. World governments, instead of defending Israel's right to exist, warned Israel continuously not to attack. However, the people of Israel had no choice but to go to war, to defend their country and their very existence. At 7:15 a.m. on June 5th, 1967, the IDF launched Operation Moked, Focus. Almost the entire Israeli Air Force was dispatched in a daring mission. Only 12 planes stayed behind. The risk of this operation was extraordinary, as the fighter pilots flew at an unprecedented low altitude of less than 20 meters above the ground. Egypt had the most advanced ground-air missile defense systems in the Middle East. Most of the Israeli jets were old and outdated French planes. If the Israeli jets would have been detected, many would have fallen, and Israel would have been left with practically no air force. And then, a miracle occurred. The most advanced Russian make jets that patrolled the airspace along the borders between Egypt and Israel were, for that one critical hour, grounded. Incredibly, at that very same time, the top commanders of Egypt, Jordan, and Iraq flew together to observe the Egyptian forces invading Sinai. The Egyptian officers had ordered all anti-aircraft units not to fire unless given a direct order as long as they were in flight.
This created total confusion on the Egyptian ground as Israel struck exactly in that window of time. By 7:45 a.m., the high hand of Providence resulted in the Israeli Air Force reaching all the Egyptian airfields without even one plane being detected. More than 200 Egyptian planes, almost half of Egypt's fleets, were almost instantaneously destroyed, also bombing the runways and making impotent the mightiest air force in the Middle East. General Moti Hod, commander of the Air Force, said, "In my wildest dreams, I never would have conceived of such an incredible success." A second wave of Israeli jets were directed to Cairo to confront the remains of the Egyptian Air Force. And here, another miracle occurred, no less miraculous than the first. Even though Israel had lost the element of surprise and the anti-aircraft systems were operating with full capacity, Egypt was only able to hit one Israeli plane. The Israeli Air Force went on to destroy a total of more than 300 Egyptian planes, and every airfield in Egypt was neutralized. It was nothing less than a military miracle, seemingly impossible. And then, another miracle occurred. It was as if God hardened the heart of the Egyptian president Nasser, who continuously gloated about his glorious military victory over Israel. In the Arab media, President Nasser spoke of the end of Israel's air force and of the Egyptian tanks on their way to Jerusalem. Jordan, Syria, and Iraq believed these bombastic statements and wanted to join in the great victory against the Jews. All the Arab air power struck simultaneously on multiple fronts. In almost any other scenario, Israel would not have been able to respond as quickly as it did. The timing was seemingly orchestrated to position Israeli jets exactly where they should be. Not in 6 days, but in 6 hours, the war was won. A biblical prophecy comes to pass as the forces of Israel sweep on in an astonishing triumph of strategy. After achieving air supremacy, her forces thrust like an avenging sword at the very heart of Arab self-confidence. And then, perhaps, the greatest miracle of all, a miracle Israel never expected, Jerusalem. Again, it seemed as though it was a divine appointment in time. Jerusalem was to be restored to the Jewish people after 2,000 years. The enemies of Israel had twice as many soldiers as we did, 3 times as many planes, 4 times as many tanks. The odds were stacked against us on every military front. The love of Israel, self-sacrifice, and courage of the Israeli soldiers, combined with divine guidance and assistance, made these miracles possible. Yitzhak Rabin, then the Minister of Defense, was given the honor of giving the war its name. He chose the 6-day war, recalling the 6 days of creation, as Israel too was created with the liberation of Jerusalem. As the center of gravity of the Jewish people has now returned to the land of our fathers, the Torah center of the world has once again returned to Jerusalem. The chief rabbinate of the State of Israel has established the 28th of Iyar, a day of Hallel and Hodayah, praise and thanks for the salvation of our people and the liberation and return of our capital, Jerusalem. Jews in Israel and in every country in which they reside come together in prayer and celebration. Similar to Hanukkah and Purim, it sometimes takes many years for the miracles to be fully recognized and celebrated. The Mizrahi World Movement is involved in massive community-wide celebrations across the globe, from London to Los Angeles, from Melbourne to Johannesburg to Chicago and Toronto. For 2,000 years, our hope never died. Our faith as a people never wavered. Wherever Jews were and whenever they prayed facing Jerusalem. Whatever happened the night before, whether it was the Crusades, the Inquisition, Muslim oppression, or Nazis in Germany, the next morning a Jew would wake up, dust himself off, put on his talit, face Jerusalem, and pray to come home, knowing somehow, some way, God would bring us back. This is our greatest celebration. To be alive in this generation where the prayers of our fathers and mothers have finally been answered, to be alive and to take part
in Jewish destiny. To experience miracles of divine providence, Bayamim Hahem, Bazman Hazeh, like in those days, but in our time. Tenemos mucho que celebrar y mucho que agradecer. Quiero compartir, pienso que algunos ya han escuchado del Zohar, ¿por qué se llama la Guerra de los 6 días? Esto lo saqué de un libro que se llama Ishmael Exile, muy interesante, que dice lo siguiente. En el Zohar, Zohar HaDash, en Parashat Pinchas, nos dice lo siguiente. Que así como, por eso tiene que ver con los 6 días, así como tenemos 6 días de la semana y en el séptimo es Shabbat, que descansamos, la historia va a tener 6,000 años, el Mashiach tiene que llegar antes del año 6,000, en el año 6,000 todo se termina, y ahí comienza un milenio, Yom Shekulo Shabbat. Pero así como una persona no entra de un instante para otro a Shabbat, sino que necesita, discúlpeme, tiempo antes para prepararse. A nivel también histórico, no vamos a entrar del año 6,000 al año 7,000 sin preparación. Por lo tanto, dice Zohar, tiene que haber una preparación antes de llegar al Mashiach. ¿Cuándo va a ocurrir esta preparación? El Zohar nos trae un pasuk, un versículo en Shemot. En Shemot, Éxodo 16, versículo 6. Dice, in the evening, en la noche, en atardecer, por el dice a Israel, ustedes sabrán que Hashem los sacó de Egipto. Dice Zohar, la palabra Erev es Ain Resh Vet, que a nivel de gematría es 272. Explica uno de los comentaristas del Zohar, dice yo, Yehudá el joven, explico qué significa este versículo, que 272 años antes del año 6,000, en la noche en Erev, vamos a saber que Dios es el que nos sacó de Egipto. Dice, 272 años antes del año 6,000, va a quedar claro, va a ocurrir una luz que va a preparar a Am Israel a la venida del Mashiach, y nos va a quedar claro de una forma milagrosa que Dios es el que nos sacó de Egipto. Se hace en el cálculo, 272 años antes del 6,000 es el año 5,728, que es el año 1967-1968. ¿Y por qué se llama la Guerra de los 6 días? Aunque fue Yitzhak Rabin quien escogió el nombre. Sheshet Hayamim es lo que dice Zohar, que los 6 días equivalen a 6,000 años, pero antes de que termine el 6º día, antes de que termine el año 6,000, hay que prepararnos para Shabbat. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Es justamente que Am Israel pudo tomar de regreso Jerusalén y el Kotel. Los milagros, realmente este video es precioso, pero uno puede estudiar con más detalle todos los milagros en torno de la Guerra de los 6 días, y el hecho de que Jordania, como él lo dijo en el video, decidiera entrar a la guerra cuando Moshe Dayan no tenía en mente ir a pelear contra Jordania y no tenía en mente ir a liberar la ciudad vieja, el Kotel. Fue la mano de Borolam que dijo, llegó el momento, Jerusalén regresa a Israel. Y todos los que hemos tenido el zhut y la oportunidad de estar en Israel, aquí veo que está el Kotel, con el señor Isaac Atán, está ahí en el Kotel de Maraví. Tenemos el Kotel gracias al milagro de la Guerra de los 6 días. Y obviamente es la misericordia de Boreolam. Pero una de las cosas que dicen que pudo haber por parte nuestra, haber sido el mérito también de que Hashem nos haya salvado, fue la unión. Desgraciadamente lo que une a Israel son nuestros enemigos. Hay que aprender a unirnos no por los enemigos. Hay que aprender a unirnos en las buenas,
Y esa es esta mitad. Hay que ser como Boreolam. Boreolam nos ama, Hashem nos hace milagros, no depende de lo que hagamos. Lo mismo el uno con el otro. Hay que también tratarnos con amor, con hermandad, con entrega. Y nada más para terminar con otro aspecto del Estado de Israel. Digo, con mucha emoción en el Nisan, estamos anticipando que este Nisan viniera el Mesías. Desgraciadamente no vino en este Nisan, pero puede venir en cualquier momento. Pero sí ocurrió en Nisan un milagro político que no puede pasar desapercibido. El milagro político que ocurrió en Nisan es que Israel ya tenía un año en elecciones, tenía un año de no formar gobierno, y en Nisan Dios desmanteló la parte anti-Torah del partido azul y blanco, que fue Lapid y sus seguidores. Sacó a otra persona, Lieberman, que también quería reformar, querían que Israel fuera un estado 100% laico, que no hubiera Shabbat a nivel oficial, que pudieran haber matrimonios civiles sin importar judíos con no judíos o relaciones anteriores, etc. Quería cambiar todo el sistema educativo de Israel. Y sí, quería transformar Israel en Rusia. Y el milagro que ocurrió en Nisan es que Boreolam desmanteló a estas personas. Fue o gracias a la real crisis del virus, del corona, o fue el virus lo que le dio una excusa a Gantz de poder quebrarse de la otra facción. Pero antier surgió finalmente un gobierno que no va a ser un gobierno de antijudaísmo, anti-Torah, que B'ezrat Hashem va a ser un gobierno de unión, de unidad nacional. Y yo pienso que es un milagro que no puede pasar desapercibido. Que B'ezrat Hashem, que Hashem le dé a los líderes del Estado de Israel claridad, que los oriente y los ayude a tomar las decisiones correctas que necesitamos. ¿Alguna pregunta? Rabbi, ¿me puede decir en hebreo cómo se llama este atributo? Es lo exzik laad apo. Lo exzik laad apo. No mantiene para siempre su enojo. ¿Dónde puse mi libro? Para mostrártelo. Aquí está. No mantiene para siempre su enojo. Déjame mostrarlo para que lo puedas ver. Sí, gracias, gracias. Si lo quieres apagar, le dices, Alexa, apaga la tele. Gracias, Raf. También en los comentarios alguien pide que si puede compartir el nombre del video de la guerra de los 6 días. Y tiene varias felicitaciones si quiere ver el chat. Ah, qué lindas, gracias. Ahorita las veo. Estuvo hermoso. Sí. El video se llama... Lo abro. Disculpen. Se llama... Un segundito. Six Days of Miracles. 6 Days of Miracles. Es de la Organización Mizrahi Internacional. 6 Days of Miracles. ¿Y el otro cómo lo buscamos, Rabbi? ¿El primer video? El otro es en hebreo, yo lo cliqué como se llama... Un segundito. Se llama Kulanu Achim. Kulanu Achim. Con Jaf. Kulanu. Gracias. Achim. Todos somos hermanos. Muchas gracias, estuvo hermoso. Nada más me quedé con eso. El atributo se llama Lo Ejezik, ¿qué? Laad
para siempre, Apo. Apo, Af, enojo. Gracias. Lerziglad, Apo no mantiene para siempre su enojo. Gracias, muchísimas gracias. Estuvo hermosa la clase, Rabbi, de verdad. Fíjense nada más que interesante. Hoy en la noche es el Yortzeit, es el día que celebramos el aniversario del fallecimiento de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, del autor del Mesilat Yesharim. Entonces la guerra de los 6 días comienza con el Yortzeit de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, y el jueves, que es Yom Yerushalayim, cuando capturaron Yerushalayim, es el aniversario de Shmuel Hanaví, nada menos y nada más que el profeta Shmuel. Entonces, allá arriba están rezando por nosotros aquí abajo. Hermoso siempre todo, Rabbi. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, estaban. Gracias, Rab. Precioso, Rab. Que la misma. Muchas gracias, Rab. Hermosísimo. Gracias, muy bonito. Gracias. Precioso.